quiero mostrarles unos ejemplos. Vamos a ir al libro de Génesis, donde hemos tenido la lectura bíblica. Génesis. En el capítulo 6 encontramos Génesis 6, encontramos que Dios observa detalladamente la manera de vivir de los hombres de aquel entonces. Verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. La maldad del pueblo provocó una decisión en Dios. Todo el mundo estaba en pecado y Dios decidió algo. ¿Qué decidió? Destrucción. Dios ya no tolera el pecado, Dios ha decidido destruir. ¿Dios está en lo justo? Está en lo justo, porque Él es santo y el pecado no puede existir. Entonces Dios simplemente decide ya poner fin a todo esto. ¿Cómo vemos la paciencia de Dios allí? Por favor, salten en sus Biblias al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro 3, 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué es lo que reinó en los días de Noé? La paciencia de Dios, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios decidió: este pueblo está en pecado, así que la decisión es: los voy a acabar, los voy a exterminar. Y ese periodo de tiempo en que Dios decide y Dios ejecuta, ¿qué gobernó? La paciencia de Dios. Ya hay una decisión, pronto va a haber una ejecución. En ese periodo gobernó la paciencia de Dios. Ahora vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Dios decidió destruir al mundo y Dios lo va a ejecutar. Pero en este periodo gobernó la paciencia de Dios. ¿Y qué puso Dios en ese periodo de su paciencia? Un pregonero de justicia. Es decir, la paciencia de Dios es la oportunidad del hombre de resarcir sus pecados, de convertirse, y Dios pone a un predicador en medio para que todo el pueblo tenga la oportunidad de arrepentirse. La pregunta, hermanos, es: ¿cuánto tiempo estuvo predicando Noé? 120 años. 120 años predicando. Es decir, Dios decidió destruir y tuvo paciencia con esta gente. ¿Cuánto tiempo? 120 años, y les puso un predicador. Y en 120 años, ¿cuántos se convirtieron? Ninguno. Eso demuestra la dureza del corazón de ellos, no la impaciencia de Dios. Dios tuvo tanta paciencia que soportó 120 años.
Dios tenía el derecho de destruir a este pueblo, pero es su paciencia la que da la oportunidad de que las personas se arrepientan. Cuando una persona está viviendo en maldad, cuando una persona está viviendo en violencia, cuando una persona solo hace la maldad a los demás y aparentemente no le pasa nada, lo único que está sucediendo es que Dios tiene paciencia para con esa persona. Le está dando la oportunidad de que la persona se arrepienta. Dios pone predicadores en medio. Dios pone su testimonio en medio para que las personas se reconcilien con Él. Es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermanos, no es que Dios se olvida de castigar al malo. No es que el malo está teniendo más poder que Dios, por eso Dios no los puede tocar. No. Es simplemente que Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Lo mismo pasa con el cristiano. Cuando un cristiano peca y no le pasa nada, no es que Dios no busca la santidad en la vida de un cristiano. Lo que pasa es que Dios está dando la oportunidad de que ese cristiano se arrepienta, vuelva a los caminos de Dios. Esa es la paciencia de Dios. No es que Dios se cruzó de brazos, simplemente es su misericordia, por el cual las personas deben aprovechar y volver a los caminos del Señor. Otro ejemplo, en el libro de Números, por favor, busquen en sus Biblias Números, capítulo 14, versículos 11 y 12, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Llegó un punto en que Dios se preguntaba: esta gente he hecho tantas señales delante de ellos, les he alimentado en el desierto, les he dado agua donde no había agua, he abierto el mar para que ellos pasen en seco, he puesto 10 plagas, he enviado 10 plagas a Egipto para liberarlos, y ellos no se han salido con las manos vacías como esclavos, sino recibieron el pago por sus 400 años de servicio a Egipto. Salieron de Egipto ricos, adinerados. He hecho todo eso. Dios se ha vestido de Chep, dándoles día tras día sus alimentos, enviándoles desde el cielo. Y el pueblo siempre se quejaba de Dios. Nunca agradecieron a Dios y nunca se sintieron satisfechos de las obras de Dios en sus vidas. Entonces, se quejaban no solo de Dios, sino también del liderazgo que Dios había puesto. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, pecaron contra ellos. En ocasiones quisieron matar a Moisés para poder regresar a sus costumbres. En ese punto, llegando a ese punto, Dios dice: ¿hasta cuándo esta gente va a ser así? Y otra vez Dios decide algo: voy a acabar con este pueblo. Voy a acabar con este pueblo. Entonces sucede algo muy interesante. Moisés le dice a Dios que no haga eso. Versos 17 y 18, vamos a leer, dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés clama a Dios por este pueblo. Moisés intercede por este pueblo y les dice: Señor, no hagas eso, Señor. Este pueblo quiso matar a Moisés. Hablaban en contra de Moisés.
Cuando Dios le dice voy a destruir, cualquier humano normal hubiera dicho amén, destrúyelos y más si me vas a dar una mejor gente. Pero no, Moisés era el hombre de la paciencia. Y Moisés le dice a Dios, Señor, tú eres así. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres grande en paciencia. Te ruego que no hagas eso. Intercede por el pueblo. Y Dios escucha la oración de Moisés. Y una vez más, Dios actúa con paciencia para con el pueblo. Miren, en el versículo 22 lo que dice Dios. Verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. 10 veces tentaron a Dios. ¿Eso no es paciencia? ¿Cuántas veces tiene que molestarte una persona para que tú revientes? Algunos en la primera nomás ya perdemos la paciencia y nos molestamos con las personas. Alguien te ofendió, ya ni quieres saludarle, ni mirarle. Con una sola ofensa nos convertimos enemigos los unos a los otros. Pero miren, Dios, siendo Dios santo, Dios perfecto, el pueblo peca contra Dios 10 veces. Dios tenía todo contadito, controlado. Eso es paciencia. La paciencia de Dios es la oportunidad de arrepentimiento. La paciencia de Dios es la oportunidad que el ser humano tiene para corregir sus andanzas. Eso es la paciencia de Dios. Dios no está diciendo que no tiene ira. Lo que Dios está diciendo es tardo para la ira. La ira es santa y tiene que manifestarse, solo que la paciencia retiene la ira de Dios. La paciencia está reteniendo la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de las personas. Es la paciencia de Dios que retiene para dar oportunidad a las personas de que se arrepientan. La paciencia de Dios. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, por favor. Versículo 22, Romanos 9, 22, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué? Dios, por su paciencia, está reteniendo los vasos de ira. No está diciendo que no hay vasos de ira o que no existirán vasos de ira, sino que su paciencia hace que esos vasos de ira estén siendo retenidos. Retenidos. El ser humano siempre tergiversa la voluntad de Dios, siempre lo lleva por el mal camino la voluntad de Dios. Y el hombre impío, pensando que sus maldades le han salido bien, entonces vive en más maldad y se acostumbra a la maldad. Como aquella persona que la primera vez que asaltó a otra persona le temblaban los pies, las manos, y lo hizo con mucho temor. La segunda vez, sin temor. La tercera vez, ya acostumbrándose. La quinta vez, ya como pan de cada día. Y todo le va bien. Entonces esta persona piensa que así es, se puede hacer y no pasa nada.